días a todos. El tema de la unidad de vida en Plotino y los neoplatónicos, me basé en esta obra de Pepita Menedén, excelente, os la aconsejo a todos. También en La clave de la teosofía, en una obra de Ken Wilber, La breve historia de las cosas, que es una teoría muy interesante, habla mucho de Plotino, y por supuesto las enseñanzas, las Eneadas de Plotino. En La clave de la teosofía le preguntaron a Blavatsky por el término teosofía, y ella responde: ¿cuál es el origen del nombre?, le preguntan. Llegó a nosotros de los filósofos alejandrinos, llamados amantes de la verdad. El término teosofía data del tercer siglo de nuestra era y comenzó con Amonio Sacas y sus discípulos Orígenes, Porfirio, Jámblico y Plotino. Es decir, los neoplatónicos eran los teósofos de los primeros siglos. Todos conocemos a Amonio Sacas y su vida. De hecho, era hijo de padres cristianos y se convirtió en neoplatónico debido a los dogmas de esta religión. Por lo que se deduce que seguramente cuando crea la escuela se basó en buscar la unión de todas las religiones, porque todas partían de la misma fuente, y potenciar un credo de la fraternidad universal, que de eso se trata. También nos dice en La clave de la teosofía que el sistema teosófico continuó en Alejandría hasta el asesinato de Hipatia en el año 415. También se comentaba en la misma clave de la teosofía que la teosofía fue perseguida por la Iglesia durante 1000 años. Volvió a surgir el término con Paracelso en el siglo XVI y plenamente con Blavatsky en el siglo XIX. Lo que sí, a mí, cuando empecé este estudio, me surgió la pregunta: ¿por qué están tan valorados los neoplatónicos? ¿Por qué ese sistema es tan importante? ¿Por qué esta relación con la teosofía? Encontramos que es muy importante la situación geográfica, es decir, el cruce de diferentes culturas y creencias. Esta mezcla les da una riqueza, un valor. Fijaros que si estamos hablando de la unidad, lo importante que es el conocimiento y esa mezcla de culturas y creencias nos ayudan a conocernos y realmente a unirnos también. Esta representación de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? El valor que tuvo en aquel momento y cuando su destrucción, la gran pérdida de ella también. Pero aún así tenemos las enseñanzas de Plotinos y Amonio, y fueron un gran ejemplo de esto. ¿Quién fue Plotino? Porque yo reconozco que para mí era un desconocido, ¿no? Había oído hablar muy poco de él. Cuando empecé a estudiar, digo, ¿quién es Plotino realmente, no? Plotino nació en el 205 de nuestra era. A los 27 años comenzó su pasión por la filosofía. Cuando él empieza a estudiar, cuando comienza a buscar maestros, se siente muy decepcionado. Nadie, ni nada, ninguna enseñanza le llega. Esto se lo comentó a un amigo, y este amigo le llevó hasta Amonio Sacas. Y Amonio Sacas, y cuando lo conoció, dijo: este es el maestro que ando buscando. Siguió con él 11 años, como indica la obra de Pepita Menedén, que lo aconsejo a todos. Buenísima, excelente. Con 38 años dejó aleccionado por su maestro. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿No? Bueno. Y viajó a Oriente. La enseñanza de la unidad de vida, que hablaremos más adelante, se refleja esta influencia a Oriente. A los 40 años se establece en Roma, donde funda su escuela. Su escuela fue considerada el faro espiritual en una Roma en decadencia. Es decir, fue muy importante. Y a los 49 años comienza a escribir una serie de tratados llamados Eneadas. Estos tratados y estas enseñanzas de Plotino realmente se las debemos a su discípulo Porfirio. Porfirio
Se le cita como el más culto erudito de su siglo, fue el brazo derecho de Plotino. Cuando muere Plotino, él sigue dirigiendo la escuela y fue el que corrigió, ordenó sus escritos, los escritos de Plotino, que son 50 tratados en 6 grupos de 9 temas, con muchísimos temas, entre ellos la enseñanza que vamos a hablar hoy. ¿Cómo veían la unidad de vida los neoplatónicos, en este caso Plotino? La veían como un todo, nada se puede separar. El ejemplo que da, ¿no?, es el uno expresándose a sí mismo a través de los muchos. El ejemplo del, al igual que los rayos no se pueden separar del sol, los muchos no se pueden separar del uno. Es así simple. La enseñanza de Plotino indica que los muchos son las diferentes emanaciones, y él las denominaba inteligencia espiritual o nous y alma. Él decía que conforme nos vamos alejando del centro, vamos olvidando esa realidad, porque el alma es el puente entre la verdadera realidad y el mundo de las cosas sensibles, el mundo de las formas. Pero conforme vayamos participando de la verdad, del bien y la belleza, volvemos a recordar, volvemos al centro. Él dio 3 pasos para ello: reflexión, autoconocimiento e intuición. Son los 3 pasos que da para seguir. Esta cita de más abajo, no podemos separar lo supremo para exponerlo. Si hemos visto algo... lo quito yo. Si hemos visto algo así separado, hemos fracasado en lo supremo, que solo es para ser conocido como uno con nosotros mismos. Siempre hemos separado lo supremo, siempre hemos separado materia y espíritu. Esto nos ha llevado a 2 caminos bien diferenciados. Esa teoría la da King Wilber, en esta obra que comentaba aquí, me pareció muy importante. Estos 2 caminos que hemos creado es el Dios ascendente. Es un Dios que crea las cosas de la nada y un Dios que no es de este mundo. Con esa creencia, aquí, ¿qué nos ha llevado esa creencia? Nos ha llevado a un menosprecio del mundo, a que todo es pecado y sinónimo de mal. Este Dios ascendente nos ha llevado al Dios descendente, a otro camino. Un camino en que consideramos que este mundo es la única realidad, que realmente olvidamos el uno, la trascendencia del uno, y nos atrae mucho la diversidad. Difícilmente podemos conseguir la unidad. Al final nos ha conducido a una vida sin valores y sin sentido. Los neoplatónicos nos ofrecen un tercer camino, el camino de la integración, el camino de la unidad. Pero para eso tenemos que unir, y además continuamente estamos fragmentados, tanto exteriormente como internamente. Y por eso trata de ese tercer camino, es muy importante. Esta enseñanza de Plotino la voy a reducir porque todos tenemos en el dossier, tenemos las enseñanzas de Plotino, en el que indica por qué me pasa esto. No, ponte ahí donde estás. Porque me tengo que venir aquí. Porque se acopla con el claro, y yo decía, si yo no toco nada. Es que no veo tampoco y tengo que también un poquito me dirijo por lo que... Habla sin el micro, sí. Pero bueno. No. Bueno, sí, puedo mirar aquí, ¿no? También, ¿no? Bueno, la enseñanza de Plotino, ¿no?, donde dice que todos somos uno y no una relación de cosas o seres juntos. Eso es importantísimo. Esta frase que dice, no la voy a leer toda, ¿no? Lo importante que es entender que somos todos uno y no una serie de cosas juntos. Y dice, la magnitud discontinua, ¿cuál es el caso del coro?, está muy lejos de la unidad.
todo lo que medimos, todo lo que separamos, todo lo que dividimos, está lejos. La magnitud continua, en cambio, está muy cerca. Nos viene a decir, con esta frase, o así lo entiendo yo, claro, es que aquello que no podemos diferenciar por nuestros sentidos a través de la mente está más cerca. Un ejemplo, cada uno de nosotros nos sentimos uno, pero realmente tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo físico. No. ¿Por qué no nos dividimos nosotros? ¿Por qué realmente no estamos considerándolo así? Porque nuestros sentidos no lo ven y porque la mente no lo capta. Entonces, ¿realmente dónde está el problema? La enseñanza nos están diciendo ir más allá de las formas, ir más allá de la mente, continuamente. Y sobre todo la enseñanza de Plotino está reflejando continuamente eso. Voy a explicar un poquito cómo vivían, porque una cosa es la enseñanza de Plotino y otra cosa es cómo vivían en la escuela. Porque llevaban a la práctica realmente su enseñanza. En aquella época imperaba el materialismo del imperio y también la esclavitud. Pues en las enseñanzas públicas, que decían que se llenaban, cuando las enseñanzas públicas estaban todas las clases sociales, tanto los esclavos como las clases más altas, hasta el emperador y su esposa eran seguidores de Plotino. Él le ofrece al emperador crear una ciudad regida bajo las leyes de la República de Platón, que se llamaría Platonópolis, pero no se equivoca. Pero lo importante era que era una persona que transmitía muchísimo, que era muy afable, que siempre se estaba prestando a los demás, vivió para todo, para eso. Los que se hacían discípulos tenían que hacer un pacto de igualdad y renunciar a sus bienes. Y bueno, ya lo que ya sabemos en todas las escuelas, desarrollaban la ética, régimen vegetariano, no solamente para preservar la vida. Plotino consideraba que un cuerpo transmite las propiedades a otro cuerpo, con lo cual realmente si lo que tratamos es de purificarnos, difícilmente, si lo transmite el animal, pues no podría ser. Entonces también lo contemplaban así. Luego también me pareció muy importante lo que indicaba. No permitía el prolongado estudio de los temas metafísicos. ¿Por qué no? Podría ser que el hecho de practicar, de que eso fuera una distracción para la mente. Y se trataba de practicar. Él continuamente está hablando de practicar. Tenemos que entender que el neoplatonismo es las enseñanzas de Platón más un sistema de meditación llamado Raja Yoga. Eso sí es importante entenderlo, porque él practicaba Raja Yoga. Plotino es el neoplatónico místico. Él sentía y vivía la unidad. Él, a través de esta práctica del Raja Yoga, llegó a vivir la unidad. Lo indican las enseñanzas teosóficas. Plotino siguió el entrenamiento del Raja Yoga Indo, que conduce a la unión con el alma, del alma con la superalma o sí superior. Estos fragmentos del medio son de Plotino, pero el último fragmento es lo que nos preguntan a Blavatsky. ¿Qué es el éxtasis? Porque según Porfirio, Plotino consiguió el éxtasis 4 veces. Y Blavatsky contesta esto. El verdadero éxtasis fue definido por Plotino como la liberación de la mente de su conciencia finita, haciéndose una idéntica con lo infinito. Está hablando de liberar la mente, continuamente de un trabajo de liberación de la mente. Fijaros cómo dice en el segundo fragmento que el alma participa más del único según se va acercando a él. Para lograrlo, debe buscar su propia unidad, despojándose de su multiplicidad. Otra vez, todo está fragmentado. Y realmente, primero hay que trabajarse internamente, porque los divididos interiormente estamos. Mientras que no trabajemos eso, difícilmente podemos ver la unidad fuera. Bueno, un poquito sobre el Raja Yoga, ¿no? Porque hace mucho hincapié en la enseñanza de Plotino. 5 minutos, sí, además estoy finalizando. Pues mira, yo creo que estoy finalizando. Bueno, un poquito sobre el Raja Yoga, ¿no?
abarca todos los yogas. Esta obra es un curso práctico, excelente obra también, que para quien seguramente muchos la habéis llevado ya a cabo. Se le llama el yoga de la voluntad, purifica el cuerpo, la mente y el alma, lleva al autoconocimiento o transformación para la obtención de la unión con lo real interno. Esta cita del Bhagavad Gita, tanto la cita del Bhagavad Gita como el octuple sendero, realmente nos están hablando siempre de lo mismo, por lo que se deduce que todos parten de la misma fuente. Plotino muere con 65 años y fue un ejemplo de vida. Y también a la hora de morir, a uno de sus discípulos le dijo: ahora voy a rendir la divinidad que se halla en mí al viviente Dios del universo. Él vivió y dio un ejemplo de esa unidad de vida. Y creo yo que las enseñanzas de Plotino son muy importantes. Nos dejó un legado. He rescatado esta frase, esta cita, porque me pareció que decía un poco cómo se puede sentir vivir la unidad de vida. Todas las cosas viven por el alma en su plenitud, es decir, en última instancia no hay grados ni niveles, sino pura presencia. Esto para mí me pareció muy importante cuando lo estudié. Ya no estamos hablando de niveles ni de grados, sino pura presencia. ¿Cómo se puede llenar? ¿Cómo se puede tener esa pura presencia si no es vaciándonos nosotros mismos de todos los aspectos inferiores para que vayamos llenándonos de esa presencia? Siguiendo, que se haya completamente presente por doquier. Los cielos inmensos y distintos como son uno por el poder del alma, y es por ello que nuestro universo es divino. También es el sol es divino y las estrellas, y hasta nosotros mismos. Si somos merecedores de algo, somos tributarios del alma. No te quepa duda de que por eso mismo tú puedes alcanzar a Dios. Y debes saber que para ello no tienes que ir muy lejos. Al final, siempre nos están diciendo que el trabajo es con uno mismo, conocernos, practicar. El Raja Yoga continuamente lo está indicando. Cuando estudié esto, al principio pensé, yo separaba antes los clásicos de los modernos, ahora ya soy incapaz, al estudiarlo, incapaz. Pero también me hice una reflexión. Si los primeros neoplatónicos eran los teósofos de los primeros siglos, ¿qué similitud, qué diferencias hay ahora con los teósofos de hoy día? Y con eso me quedé un poco, porque al fin y al cabo yo creo que la enseñanza sigue siendo la misma y el trabajo tenemos que seguir hacerlo. Bueno, nada más, gracias.